Nadie en el rancho olvidaría el día en que ella llegó por ese camino de tierra. El sol caía pesado sobre las colinas cuando apareció su silueta al fondo del sendero. Era una mujer joven, con el vientre ya visible bajo el vestido de lino marrón, empujando una carreta de madera cargada con todo lo que le quedaba en el mundo. No traía dinero, no traía familia, solo traía la mirada de quien ya no tiene nada que perder, y aún así sigue caminando hacia adelante. Nadie sabía su nombre todavía, nadie sabía de dónde venía, pero algo en su manera de caminar hacía que fuera imposible apartar los ojos de ella. Había algo en esa mujer que el rancho no había visto en mucho tiempo. Una especie de determinación silenciosa que pesaba más que el cansancio visible en su cuerpo. Y lo que estaba a punto de pedir cambiaría la vida de todos los que vivían allí, aunque en ese momento nadie pudiera imaginarlo. Para entender por qué ella llegó hasta ese lugar tan aislado, hay que volver atrás. Hay que conocer quién era Elena antes de convertirse en la mujer de la carreta. Elena Vargas nació en un pueblo pequeño al pie de las montañas del norte. Era hija de un herrero y una costurera, gente humilde pero orgullosa de su trabajo. Desde pequeña aprendió que el esfuerzo tiene dignidad y que la pobreza no es motivo de vergüenza mientras uno la enfrenta con la frente en alto. Creció entre el olor del metal caliente y el sonido de la aguja sobre la tela. Aprendió a coser antes de aprender a escribir con fluidez. Aprendió a manejar las herramientas del taller antes de que otras niñas de su edad supieran clavar un clavo. Era lista, era práctica y era, sobre todo, una persona de palabra. A los 22 años, conoció a Rodrigo en una feria del pueblo. Él era arriero, transportaba mercancía entre pueblos en su mula y ganaba lo suficiente para vivir con dignidad. No era rico, pero era honesto y trabajador. Se casaron al año siguiente en una ceremonia sencilla frente al cura del pueblo y a los pocos amigos que ambos tenían. La vida que construyeron juntos no fue fácil, pero fue suya. Alquilaron una pequeña casa en las afueras del pueblo. Rodrigo salía antes del amanecer y volvía al caer la noche. Elena cosía encargos durante el día y cultivaba una pequeña huerta en el patio trasero. Ahorraban poco a poco, con paciencia y disciplina. Soñaban con tener algún día un terreno propio, unas gallinas, quizás una vaca. Soñaban con lo mismo que sueña la gente sencilla, que sabe que los sueños grandes comienzan con pasos pequeños. Cuando Elena quedó embarazada, la alegría fue inmensa. Rodrigo casi no dormía de la emoción. Hablaba del bebé como si ya lo conociera. Le contaba historias al vientre de Elena antes de dormir. Planeaban el nombre. Discutían entre risas si sería niño o niña. Por primera vez en su vida adulta, Elena sintió que el futuro tenía forma, que había algo concreto esperándola al final del camino. Pero la vida no siempre respeta los planes que hacemos con amor. Rodrigo murió a los 4 meses del embarazo. Fue un accidente en la montaña. Su mula resbaló en un paso de piedra mojada durante una tormenta. Los que lo encontraron dijeron que no sufrió. Eso fue lo único que le dijeron a Elena cuando le dieron la noticia. No sufrió, como si eso alcanzara para llenar el espacio enorme que dejó su ausencia. Elena no gritó cuando supo la noticia. No lloró delante de nadie. Esperó a estar sola en la casa, en el cuarto que compartía con Rodrigo, y entonces sí lloró todo lo que tenía adentro. Lloró durante horas. Lloró con el vientre crecido y las manos apretadas sobre la cama, que olía todavía a él. Después se levantó, se lavó la cara y comenzó a pensar en lo que debía hacer. Esa era Elena, una mujer que lloraba cuando tenía que llorar y luego seguía caminando cuando era momento de caminar. Los meses siguientes fueron los más duros de su vida. Sin el ingreso de Rodrigo, el poco ahorro que tenían se fue rápido. Los encargos de costura no alcanzaban para pagar el alquiler y comer. Los padres de Elena estaban viejos y enfermos en el pueblo y no podían ayudar. Los padres de Rodrigo vivían lejos y nunca la habían tratado con calidez. Intentó buscar trabajo en el pueblo, pero nadie quería contratar a una mujer embarazada que no podía garantizar cuánto tiempo podría trabajar. La miraban con lástima o con indiferencia, algunos con crueldad apenas disimulada. Vendió la mula que había quedado de Rodrigo, vendió sus herramientas de costura más valiosas, vendió los muebles que no eran indispensables. Fue vaciando la casa poco a poco, como quien va desprendiéndose de capas de piel,
hasta quedarse solo con lo esencial. Entonces llegó el día en que el dueño de la casa le dijo que si no pagaba lo que debía en una semana, tendría que irse. Elena pasó esa noche sentada en el piso de la habitación vacía. No había silla, no había nada más que la carreta de madera que había sido de Rodrigo, los últimos bultos con ropa y utensilios básicos, y el bebé moviéndose dentro de ella como si ya supiera que el mundo de afuera era complicado. Fue esa noche cuando tomó la decisión. Había escuchado hablar de un rancho al sur, en las colinas, un lugar aislado donde vivía un hombre mayor y trabajaban algunas personas de confianza. Decían que era justo. Decían que no dejaba a nadie sin respuesta. No sabía si era verdad. Solo sabía que no tenía otro lugar a donde ir. Cargó la carreta antes del amanecer, tomó el camino de tierra y empezó a caminar. Y así fue como días después, su silueta apareció al fondo del sendero, con el sol cayendo pesado sobre las colinas y todo lo que quedaba de su vida cargado en esa carreta de madera. Lo que iba a pedir cuando llegara al rancho era algo que nadie esperaba escuchar. Elena llegó a la entrada del rancho cuando el sol ya tocaba las cimas de las colinas del oeste. La luz era dorada y cálida, pero ella no tenía ojos para la belleza del paisaje. Tenía los pies adoloridos, la espalda tensa por el peso de la carreta y el vientre pesado que le recordaba con cada paso que no era solo su vida lo que cargaba. Se detuvo frente a la tranquera de madera. Era una entrada sencilla, sin adornos, con 2 postes gruesos y una viga horizontal que cruzaba de un lado al otro. Más allá se veía el camino de tierra que llevaba hacia la casa principal, rodeado de pasto seco y algunas matas de arbustos bajos. Había ovejas pastando a un lado, gallinas caminando sin rumbo, un burro atado a una estaca cerca de un bebedero. Todo tenía el aspecto de un lugar que funcionaba con orden y sin pretensiones. Elena respiró hondo. Apoyó las manos sobre la viga de la tranquera y esperó. No tardó mucho. Un hombre de unos 30 años se acercó desde el costado del corral. Era alto, de espaldas anchas, con las manos manchadas de tierra y una expresión que no era hostil pero tampoco era abierta. La miró de arriba abajo con la rapidez discreta de quien evalúa sin querer parecer que evalúa. Se detuvo a unos metros de distancia. Le preguntó qué necesitaba. Elena no bajó la mirada. Le dijo que venía a hablar con el dueño del rancho, que venía desde lejos, que tenía una propuesta que hacerle. El hombre la observó un momento más. Miró la carreta, miró el vientre, volvió a mirarla a los ojos. Luego asintió con la cabeza y le indicó que esperara. Desapareció hacia la casa principal sin decir más nada. Elena soltó el aliento, que había estado conteniendo sin darse cuenta. Se apoyó en la carreta y cerró los ojos un segundo. El bebé se movió dentro de ella. Era un movimiento suave, casi como un saludo. Ella puso una mano sobre el vientre y murmuró algo muy bajito. Prometió que todo iba a estar bien. No sabía todavía si esa promesa era verdad, pero la hizo igual, porque hay promesas que no se hacen porque uno esté seguro. Se hacen porque uno necesita creerlas para seguir de pie. El dueño del rancho tardó unos 10 minutos en aparecer. Cuando lo hizo, Elena lo estudió con cuidado. Era un hombre mayor, de unos 60 años bien llevados. Caminaba despacio, pero con firmeza. Tenía el pelo blanco, la piel curtida por el sol y los años, y unos ojos oscuros que miraban con una atención que no era agresiva sino profunda, como la mirada de alguien que ha visto mucho y aprendido a escuchar antes de hablar. Se llamaba Don Aurelio. Eso lo supo ella después. En ese momento solo supo que se acercó hasta la tranquera, la miró sin prisa y le preguntó de dónde venía y qué quería. Elena habló con claridad. No adornó sus palabras ni buscó despertar lástima. Le dijo que era viuda. Le dijo que estaba embarazada de 6 meses. Le dijo que no tenía dinero, que había vendido todo lo que tenía para poder sobrevivir hasta ese momento y que ya no le quedaba nada más que vender. Le dijo que sabía trabajar, que sabía coser, cultivar, cocinar, cuidar animales y hacer lo que fuera necesario. Y entonces dijo lo que había venido a decir. Le pidió trabajo, no limosna, no caridad, trabajo. Le ofreció su esfuerzo completo a cambio de un lugar donde vivir y comida para ella y su bebé cuando naciera. Le dijo que si no era de utilidad, se iría sin reclamos, pero que si le daban la oportunidad, trabajaría como nadie en ese rancho lo había hecho. Don Aurelio la escuchó sin interrumpirla.
Cuando ella terminó de hablar, hubo un silencio que duró varios segundos. No era un silencio incómodo. Era el silencio de alguien que piensa antes de responder. Luego el viejo miró la carreta, miró el vientre de Elena y le hizo una sola pregunta. Le preguntó si sabía realmente lo que estaba pidiendo, si entendía que un rancho no era un lugar fácil, que el trabajo era duro, que los días empezaban antes del amanecer y terminaban después del anochecer, que no había comodidades y que él no hacía excepciones por nadie. Elena le respondió que sí, que lo entendía perfectamente, que había crecido en una casa de trabajo y que no le tenía miedo al esfuerzo, que lo único que pedía era una oportunidad justa. Don Aurelio asintió lentamente. Luego abrió la tranquera y le hizo señas de que pasara. No dijo bienvenida, no sonrió. Solo abrió el camino y esperó a que ella cruzara. Y Elena cruzó. Empujó la carreta por el sendero de tierra con el mismo paso firme con el que había caminado durante días. El hombre alto que la había recibido antes estaba de pie cerca del corral y la vio pasar con una expresión que era difícil de descifrar. Había otros trabajadores en el rancho. Una mujer mayor que salió a la puerta de la cocina y la miró con curiosidad. Dos hombres jóvenes que dejaron de trabajar por un momento para observarla. Elena no desvió la vista. Siguió caminando detrás de don Aurelio hasta llegar a un cuarto pequeño en el extremo del galpón principal. Era un espacio sencillo. Había un catre, una mesa angosta, una silla y un gancho en la pared. Nada más. Pero tenía una ventana pequeña que daba a las colinas y por esa ventana entraba la última luz del día. Don Aurelio le dijo que ese sería su lugar mientras demostrara que valía lo que había prometido. Le dijo que al día siguiente empezaría temprano y que la mujer de la cocina, que se llamaba Petra, le explicaría lo que había que hacer. Luego se fue sin más palabras. Elena dejó la carreta afuera. Entró al cuarto, se sentó en el catre y miró por la ventana. Las colinas se veían enormes y silenciosas bajo el cielo que empezaba a oscurecer. Pensó en Rodrigo. Pensó en lo distinta que había imaginado esta etapa de su vida. Pensó en el bebé que crecía dentro de ella, sin saber nada de todo lo que su madre había tenido que hacer para garantizarle un lugar en el mundo. Y luego dejó de pensar y se acostó. Necesitaba dormir. Al día siguiente empezaba todo de nuevo. Pero algo en el rancho no era tan sencillo como parecía, y Elena todavía no lo sabía. El primer amanecer en el rancho llegó antes de que Elena terminara de acostumbrarse al silencio del lugar. Se despertó con el canto de los gallos y el sonido lejano de los animales moviéndose en el corral. Por un segundo, al abrir los ojos, no supo dónde estaba. El techo de madera era distinto al de su casa. La cama era más dura. El olor era diferente, a tierra húmeda y paja, y algo que no sabía nombrar todavía. Luego recordó, y se levantó. Se vistió despacio, con los movimientos cuidadosos de quien carga un peso en el cuerpo y ha aprendido a moverse con él. Se recogió el cabello con el pañuelo que siempre usaba. Tomó su delantal del bulto que había deshecho la noche anterior y salió al pasillo del galpón. Afuera, el cielo era de un azul oscuro con franjas anaranjadas en el horizonte. El frío de la madrugada le cortó la piel de los brazos. Respiró hondo y caminó hacia la cocina. Petra ya estaba allí. Era una mujer de unos 50 años, robusta, de movimientos rápidos y expresión seria. Tenía el pelo gris recogido en un rodete apretado y un delantal manchado de harina que parecía llevar puesto desde hacía horas. Cuando vio entrar a Elena, no sonrió, pero tampoco frunció el ceño. Solo le señaló una taza sobre la mesa y le dijo que tomara algo caliente antes de empezar. Era una infusión de hierbas amargas. Elena la tomó de pie sin quejarse del sabor. Petra la observaba de reojo mientras removía una olla grande sobre el fuego. Hubo varios minutos de silencio entre ellas. No era un silencio hostil. Era el silencio de dos mujeres que todavía no se conocen y saben que el tiempo dirá si pueden confiar la una en la otra. Petra fue la primera en hablar. Le explicó en pocas palabras cómo funcionaba el rancho. Don Aurelio tenía rutinas fijas y esperaba que todos las respetaran. El desayuno para los trabajadores se servía al amanecer, el almuerzo al mediodía en punto, la cena al caer el sol. Ella, Petra, estaba a cargo de la cocina y de la organización de la casa. Los hombres se encargaban del campo, los animales y las reparaciones.
Elena preguntó en qué podía ayudar. Petra la miró un momento, valorando algo que Elena no podía ver en su propia cara, y luego le dijo que por ahora se quedaría en la cocina hasta que el médico del pueblo viniera a revisarla y dijera que estaba en condiciones de hacer trabajo más pesado. Elena quiso protestar. Dijo que estaba bien, que podía hacer más. Petra la cortó con calma pero con firmeza. Le dijo que en ese rancho las decisiones de don Aurelio no se discutían y que él había sido claro. Hasta que el médico no diera su aprobación, ella no saldría a trabajar al campo. Elena apretó los labios pero no dijo nada más. Asintió y preguntó qué necesitaba que hiciera en la cocina, y así comenzó su primera jornada. Pelaba verduras, amasaba pan, lavaba las ollas, barría el suelo de piedra de la cocina, picaba leña para el fogón cuando Petra se lo pedía. Trabajaba sin descanso y sin quejarse. Petra la observaba sin que pareciera que la observaba. Los trabajadores pasaban por la cocina a buscar sus raciones y la miraban con curiosidad contenida. El hombre alto que la había recibido el día anterior se llamaba Tomás. Era el capataz del rancho. Tenía una manera de moverse que transmitía autoridad sin necesidad de palabras. Cuando pasó por la cocina esa mañana a buscar su desayuno, miró a Elena trabajar por un momento y luego se fue sin decir nada. Al mediodía, don Aurelio entró a la cocina. No era habitual que lo hiciera, según pudo entender Elena por la reacción discreta de Petra. Se sentó en la cabecera de la mesa larga donde comían los trabajadores y esperó a que le sirvieran. Elena le llevó el plato sin que nadie se lo pidiera. Lo hizo con naturalidad, como si llevara años haciéndolo. Don Aurelio la miró cuando ella puso el plato frente a él. Le preguntó cómo había dormido. Ella le dijo que bien, que el cuarto era suficiente y que lo agradecía. Él asintió. Luego le preguntó si había comido ella también. Elena vaciló apenas un segundo. Dijo que sí, aunque todavía no lo había hecho. Don Aurelio lo notó. Le dijo a Petra que se asegurara de que Elena comiera antes de seguir trabajando. Petra asintió sin comentarios. Elena sintió algo extraño en ese momento. No era gratitud exactamente. Era algo más parecido a la sorpresa de que alguien se fijara, de que alguien se tomara el trabajo de notar. Había pasado meses siendo invisible para el mundo. Esa pequeña atención le pesó más de lo que esperaba. La tarde transcurrió entre trabajo y silencio. Elena fue conociendo los ritmos del lugar sin que nadie se los explicara en detalle. Aprendía observando. Eso siempre había sido su manera. Notó que los trabajadores hablaban poco entre ellos, que Tomás era respetado, pero no querido con calidez, que Petra tenía una relación particular con don Aurelio, de confianza antigua, sin palabras de más, que el rancho funcionaba como un mecanismo bien aceitado, donde cada pieza sabía su lugar y lo ocupaba sin ruido. Al caer la tarde, cuando Elena fue a buscar agua del pozo, encontró a uno de los trabajadores jóvenes apoyado en la pared del galpón. Se llamaba Ignacio. Tenía unos 25 años, cara abierta y una manera de mirarla que no era irrespetuosa, pero sí demasiado directa. Le preguntó de dónde era. Elena le respondió con brevedad. Él siguió preguntando. Quería saber si tenía familia cerca, si pensaba quedarse mucho tiempo, si el padre del bebé sabía dónde estaba ella. Elena se detuvo. Lo miró con una calma que era más firme que cualquier respuesta agresiva. Le dijo que esas preguntas no eran de su incumbencia. Luego tomó el balde lleno y se fue. Esa noche, cuando ya todos dormían, Elena se quedó sentada en el catre con una vela encendida. Sacó del bulto la última carta que Rodrigo le había escrito antes de morir. La había leído tantas veces que conocía cada palabra de memoria, pero le gustaba tenerla en las manos, sentir el papel entre los dedos. Era lo más cerca que podía estar de él. La guardó con cuidado. Apagó la vela y se acostó en la oscuridad. Afuera, el viento movía los arbustos y los animales hacían sus ruidos nocturnos. El rancho respiraba a su propio ritmo, y Elena, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la estabilidad. Pero esa estabilidad tenía una grieta que ella todavía no había visto, y estaba a punto de aparecer. El médico llegó al rancho 3 días después. Era un hombre delgado de ciudad, con maletín de cuero y maneras formales que parecían fuera de lugar entre la tierra y los animales. Don Aurelio lo había mandado llamar sin decírselo a Elena, y cuando ella se enteró, fue porque Petra le avisó esa mañana que después del almuerzo debía esperar en su cuarto.
El médico la revisó con profesionalidad y sin palabras innecesarias. Midió el vientre, escuchó los latidos del bebé con su instrumento, le tomó el pulso, le revisó los ojos y las manos. Elena respondió las preguntas que le hizo con precisión. Le dijo cuántos meses tenía, le describió cómo se sentía, le mencionó que había caminado varios días con la carreta antes de llegar al rancho. El médico frunció levemente el ceño cuando escuchó eso último. Le dijo que el bebé estaba bien, que era fuerte, pero que ella necesitaba descanso suficiente, comida regular y no sobrecargar el cuerpo en las semanas siguientes. Le dijo que podía hacer trabajo liviano, pero que debía evitar cargar peso excesivo y estar de pie durante periodos demasiado largos sin pausas. Elena escuchó todo con atención. Cuando el médico se fue, don Aurelio la llamó a la sala de la casa principal. Era la primera vez que Elena entraba a esa parte del rancho. Era un espacio amplio y austero. Había una mesa de madera oscura, algunas sillas, una repisa con libros viejos y una ventana grande que daba a las colinas. Don Aurelio estaba de pie frente a la ventana cuando ella entró. Le dijo lo que el médico había recomendado. Luego le dijo que el trabajo liviano en la cocina podía continuar, pero que había otra cosa que necesitaba en el rancho y que creía que ella podía ayudar. Elena esperó en silencio. Don Aurelio se dio vuelta y la miró. Le explicó que había una niña en el rancho. Se llamaba Rosa. Tenía 7 años. Era su nieta. La madre de Rosa había muerto 2 años atrás de una fiebre que llegó rápido y no dio tiempo a nada. El padre de la niña, que era el hijo único de don Aurelio, había desaparecido poco después. No se sabía si había muerto también o si simplemente había elegido irse. Don Aurelio lo decía con la voz plana de quien ha procesado el dolor hasta que ya no duele de la misma manera. Pero Elena notó algo en sus ojos que traicionaba esa calma. Le dijo que Rosa no hablaba mucho desde que había perdido a su madre, que iba a la escuela del pueblo una vez por semana, cuando Tomás la llevaba en la carreta, pero que el resto del tiempo estaba sola o pegada a Petra, que ya tenía demasiadas cosas que hacer para dedicarle el tiempo que la niña necesitaba. Le preguntó a Elena si, además de ayudar en la cocina, estaría dispuesta a pasar tiempo con Rosa, a enseñarle cosas, a hacerle compañía, a ser una presencia estable para ella. Elena lo miró sin decir nada por un momento. Luego preguntó si podía conocer a la niña primero, antes de comprometerse. Don Aurelio asintió. Parecía que esa respuesta le gustó más que si hubiera dicho que sí de inmediato. Rosa estaba en el patio trasero de la casa cuando Elena la encontró esa tarde. Era una niña pequeña y delgada, con el pelo oscuro en 2 trenzas desprolijas y un vestido que le quedaba un poco grande. Estaba sentada en el suelo dibujando con un palo en la tierra. No levantó la vista cuando Elena se acercó. Elena no se apresuró. Se sentó en el escalón de piedra que había cerca y estuvo un rato sin hablar, mirando el mismo horizonte que miraba la niña. Después de un rato, le preguntó qué estaba dibujando. Rosa no respondió de inmediato, pero tampoco se alejó. Siguió dibujando. Luego, sin levantar la vista, dijo que era una casa. Elena miró el dibujo en la tierra. Era una casa con una puerta, 2 ventanas y un árbol al lado, simple y clara, como los dibujos que hacen los niños cuando quieren poner en imágenes algo que no saben decir con palabras. Elena le dijo que era una casa bonita, que el árbol le daba sombra. Rosa la miró por primera vez. La miró con los ojos oscuros y serios de los niños que han visto cosas que los niños no deberían ver. Miró el vientre de Elena. Le preguntó si había un bebé adentro. Elena le dijo que sí. Rosa preguntó si iba a nacer pronto. Elena le dijo que en unos 3 meses. Rosa volvió a mirar el dibujo. Luego preguntó con una voz muy baja si el bebé iba a tener papá. Elena sintió el peso de esa pregunta. Era la pregunta de una niña que sabía exactamente lo que significaba no tenerlo. Le dijo la verdad. Le dijo que no, que el papá del bebé había muerto. Rosa asintió despacio, como si eso fuera algo que entendía perfectamente, y siguió dibujando. Esa noche, Elena le dijo a don Aurelio que sí, que estaría con Rosa. El viejo no dijo gracias, solo asintió, pero algo en su expresión cambió levemente, como si una tensión que había estado sosteniendo durante mucho tiempo cediera apenas un poco. Los días siguientes, Elena fue construyendo una rutina nueva. Mañanas en la cocina con Petra,
Tardes con Rosa. La niña era callada pero observadora, aprendía rápido y tenía una curiosidad que no preguntaba en voz alta sino con los ojos. Elena empezó a enseñarle a coser con retazos de tela que encontró en el galpón. Le enseñaba con paciencia, mostrándole primero despacio y luego dejándola intentar sola. Rosa se frustraba cuando le salía mal, pero no lloraba. Apretaba los labios igual que Elena y lo intentaba de nuevo. Petra observaba todo desde la distancia, con una expresión que era difícil de leer. Tomás también observaba, pero su mirada era distinta. Tenía algo que incomodaba a Elena, sin que pudiera precisar exactamente qué era. Y un día, sin previo aviso, Tomás se acercó mientras Elena estaba sola en el patio colgando ropa y le dijo algo que heló el aire entre los dos. Le dijo que tuviera cuidado con encariñarse demasiado, que los que llegaban al rancho con necesidad solían irse cuando ya no la tenían. Elena lo miró directo a los ojos. Le preguntó si eso era una advertencia o una amenaza. Tomás no respondió. Se fue sin decir más nada, y Elena se quedó con la ropa húmeda en las manos y la certeza de que algo en ese rancho era más complicado de lo que don Aurelio le había contado. La verdad sobre el rancho empezó a asomar de a poco, como el agua que sube por las grietas de una pared después de la lluvia. Elena no la buscó. Fue llegando sola, en fragmentos, mientras ella hacía su trabajo y prestaba atención a lo que veía y escuchaba. El primer fragmento llegó una noche cuando se despertó al oír voces en el pasillo del galpón. Eran voces bajas pero tensas. Reconoció la de Tomás y la de Ignacio. Hablaban de algo que debía llegar y que no había llegado. Hablaban de un plazo que se estaba acabando. Hablaban de don Aurelio como si fuera un problema que resolver y no el hombre que les daba trabajo y techo. Elena no se movió del catre. Escuchó lo que pudo sin hacer ruido. No entendió todo, pero entendió suficiente para saber que había algo en ese rancho que corría por debajo de la superficie tranquila que mostraba de día. El segundo fragmento llegó 2 días después, cuando Petra, en un momento de distracción o quizás de confianza, le mencionó mientras picaban cebollas juntas que el rancho tenía deudas, que don Aurelio había pedido prestado dinero 2 años atrás para comprar más tierras y que la cosecha de ese año no había sido lo que esperaba, que los prestamistas habían empezado a mandar mensajes, que Tomás sabía de eso y que había quienes en el rancho pensaban que el viejo ya no podía mantener el lugar funcionando como antes. Elena escuchó sin preguntar demasiado. Petra se dio cuenta de que había dicho más de lo que quería y cambió de tema, pero las palabras ya estaban en el aire. El tercer fragmento fue el más claro. Una tarde que Elena estaba con Rosa en el cuarto de la niña, enseñándole a hacer puntos en la tela, Rosa dijo sin venir al caso que Tomás le había dicho a su abuelo que el rancho iba a tener que venderse. Lo dijo con la misma voz plana con que los niños repiten cosas que escuchan de los adultos, sin entender del todo su peso. Elena dejó la tela en la mesa. Le preguntó a Rosa cuándo había escuchado eso. Rosa dijo que hacía varios días, que había sido después de la cena, cuando su abuelo y Tomás estaban en la sala y ella estaba en el pasillo, y ellos no sabían que estaba allí. Elena le preguntó si su abuelo había parecido enojado. Rosa pensó un momento. Dijo que no enojado. Dijo que parecía cansado. Esa palabra le cayó a Elena en el pecho como una piedra en el agua. Cansado. Conocía bien ese tipo de cansancio. No era el cansancio del cuerpo. Era el cansancio de seguir peleando cuando las fuerzas no alcanzan y los caminos se cierran uno por uno. Esa noche Elena no durmió bien. Estuvo acostada mirando el techo, pensando en lo que había escuchado, pensando en don Aurelio, en Rosa, en el rancho que le había dado techo y trabajo cuando no tenía nada. No era su problema. Técnicamente no le correspondía resolver nada de eso. Ella había llegado a pedir trabajo, no a salvar a nadie, pero había algo en ella que no podía separarse de las personas y los lugares con facilidad. Siempre había sido así. Era algo que Rodrigo le había dicho una vez, que era su mejor cualidad y su mayor debilidad al mismo tiempo, que ella se metía en el corazón de las cosas sin poder evitarlo. Al día siguiente, Elena buscó el momento en que don Aurelio estaba solo en el establo, revisando a uno de los caballos. Se acercó sin apuro. Le ofreció ayuda con el animal. El viejo la miró con sorpresa. Luego le señaló un balde y le dijo que podía llenarlo en el pozo.
Trabajaron juntos en silencio durante un rato. Luego Elena habló. No rodeó las palabras. Le dijo que había escuchado cosas sobre las deudas del rancho y que no le preguntaba por curiosidad, sino porque quería saber si había algo en lo que ella pudiera ayudar. Don Aurelio dejó de moverse. Se quedó quieto con las manos sobre el lomo del caballo. La miró durante un largo segundo, con una expresión que Elena no supo descifrar del todo. Luego soltó el aire por la nariz y empezó a hablar. Le contó más de lo que ella esperaba. Le dijo que había pedido dinero prestado para comprar tierras que prometían ser buenas para el cultivo, que el primer año había sido seco y la cosecha había sido mala, que el segundo año una plaga se había llevado la mitad de lo que creció, que debía más de lo que podía pagar en el plazo que le habían dado y que los prestamistas querían una respuesta en menos de 2 meses, que Tomás le había propuesto una solución que él no quería aceptar pero que quizás ya no tenía otra salida. Elena le preguntó qué solución era esa. Don Aurelio dijo que Tomás conocía a un hombre de la ciudad que quería comprar el rancho, que el precio que ofrecía no era justo, pero que alcanzaba para cubrir las deudas y dejar algo para vivir. Elena preguntó qué pasaría con Rosa si vendían. Don Aurelio no respondió de inmediato. Miró al caballo. Luego dijo en voz muy baja que Rosa se iría con él a vivir al pueblo, que era lo que había, que a veces la vida no dejaba más opciones. Elena se quedó callada. Pensó durante unos segundos. Luego le dijo que quería ver los números, las deudas, los ingresos, lo que producía el rancho, lo que costaba mantenerlo. Don Aurelio la miró como si acabara de decir algo en un idioma que no esperaba escuchar. Le preguntó para qué quería ver eso. Elena le respondió que porque a veces los problemas que parecen no tener solución tienen una cuando alguien los mira con ojos distintos. El viejo la estudió durante un momento más. Luego, sin decir una palabra más, fue a la casa y volvió con un cuaderno grueso de tapa negra. Se lo extendió a Elena. Ella lo tomó con las 2 manos. Y esa misma tarde, sentada en la mesa de la cocina cuando todos habían terminado de comer, empezó a leer cada página con cuidado. Petra la observaba desde el otro lado de la cocina, sin decir nada. Los números eran malos, pero no eran imposibles. Había algo allí, una posibilidad pequeña, frágil, pero real. Elena lo vio, y cuando lo vio sintió que tenía que hablar. Pero lo que descubrió en las últimas páginas del cuaderno era algo que don Aurelio no le había contado, y cambiaba todo. Lo que Elena encontró en las últimas páginas del cuaderno no eran deudas nuevas, ni números peores que los anteriores. Era algo distinto. Era un contrato. Estaba escrito a mano con letra apretada y firmado por don Aurelio, y por otra persona cuyo nombre Elena leyó 2 veces para asegurarse de que entendía bien. Era el nombre de Tomás. El contrato establecía que si el rancho se vendía antes de fin de año, Tomás recibiría una parte del dinero de la venta como compensación por sus años de trabajo y por haber conseguido al comprador. Era un porcentaje que, calculado sobre el precio de venta que se mencionaba en una nota al margen, representaba una suma considerable. Elena leyó el contrato completo sin apresurarse. Lo leyó 2 veces. Luego cerró el cuaderno y se quedó sentada en silencio mirando la vela que ardía en el centro de la mesa. Lo que el contrato decía no era ilegal en sí mismo, pero lo que significaba era claro. Tomás no solo estaba al tanto de los problemas financieros del rancho, tenía un interés directo en que el rancho se vendiera. Cada vez que le decía a don Aurelio que no había otra salida, cada vez que empujaba hacia la venta, lo hacía con dinero propio en juego. Y don Aurelio, que confiaba en él, quizás no había medido del todo eso, o quizás lo sabía y había decidido no importarle. Elena no podía saberlo todavía. A la mañana siguiente, esperó a que Petra saliera a buscar huevos al gallinero para hablar con don Aurelio a solas en la cocina. Le devolvió el cuaderno sin decir nada primero. El viejo lo tomó y lo dejó sobre la mesa. Elena le preguntó si había leído el contrato que había firmado con Tomás. Don Aurelio dijo que sí, que él mismo lo había firmado, que Tomás le había pedido eso como garantía cuando le consiguió al comprador y que a él le había parecido razonable en ese momento. Elena le preguntó si sabía exactamente cuánto dinero iba a recibir Tomás si la venta se concretaba. Don Aurelio citó un número. Era menor al que Elena había calculado leyendo el contrato. Le mostró el número real. Hizo la cuenta delante de él en un papel.
Don Aurelio miró los números. Su expresión no cambió de golpe. Fue un cambio lento, como cuando el cielo se cierra antes de la tormenta, casi imperceptible hasta que de repente la luz es distinta. Le dijo a Elena que quizás había entendido mal el porcentaje. Ella le señaló la cláusula exacta. La leyeron juntos. El número era el que Elena había dicho. Don Aurelio se levantó de la silla y fue a la ventana. Estuvo un rato largo mirando afuera sin hablar. Elena esperó. Sabía que ese tipo de silencio necesitaba su espacio. Finalmente el viejo dijo en voz baja que Tomás llevaba 15 años en el rancho, que había trabajado bien y que era de confianza. Elena no dijo que eso era compatible con lo que había descubierto o que no lo era. Solo dijo que don Aurelio tenía derecho a saber exactamente lo que había firmado y lo que estaba en juego, que lo que hiciera con esa información era decisión suya. Don Aurelio se dio vuelta. La miró durante un momento largo. Luego le preguntó qué había visto en los números del rancho, si había solución o no la había. Elena le dijo lo que había pensado la noche anterior. Le dijo que el problema no era el rancho en sí, era la deuda y el plazo, que si el plazo se podía extender, aunque fuera unos meses, había maneras de generar más ingresos. El rancho producía lana de las ovejas que no se estaba vendiendo bien, porque don Aurelio no tenía contactos en los mercados del sur. Había una parcela de tierra al costado este que estaba sin cultivar y que con trabajo podía dar una cosecha en la próxima temporada. Y había algo más. Elena había visto que Petra producía conservas y encurtidos con los excedentes de la huerta, que nadie vendía. Se usaban solo para el consumo interno. En el pueblo y en los pueblos cercanos había mercado para ese tipo de productos. Eran pequeñas cosas. Ninguna sola alcanzaba, pero juntas, con un plan ordenado, podían cambiar el número final. Don Aurelio la escuchó con los brazos cruzados y la expresión concentrada de quien pesa lo que escucha. Cuando Elena terminó, le preguntó por qué se tomaba ese trabajo. Le preguntó qué le importaba a ella lo que pasara con el rancho. Elena pensó la respuesta antes de darla. Le dijo que le importaba a Rosa, que una niña que ya había perdido demasiado no merecía perder también el único lugar que conocía como hogar, y que le importaba a él, aunque no lo conociera desde hacía mucho, porque había abierto la tranquera cuando podría haberla mandado de vuelta al camino. Don Aurelio no dijo nada, pero sus ojos dijeron algo que las palabras no habrían podido decir mejor. Esa tarde Tomás los vio hablar a través de la ventana de la sala. No escuchó nada, pero vio el cuaderno sobre la mesa y vio la cara de don Aurelio cuando salió de la cocina. Y Tomás era un hombre que sabía leer las situaciones. Esa misma noche, buscó a Elena cuando estaba volviendo del pozo. Se plantó delante de ella en el camino angosto entre el galpón y su cuarto. La miró sin la calma habitual. Le dijo que el rancho no era asunto suyo, que había llegado hace pocas semanas sin nada y que no le correspondía meterse en cosas que no entendía. Su voz no era amenazante en el tono, pero sí en lo que no decía. Elena sostuvo la mirada. Le dijo que tenía razón en una cosa, que había llegado sin nada, pero que eso no le quitaba el derecho de usar lo que sabía para ayudar a quien le había dado una oportunidad. Tomás la miró unos segundos más. Luego se hizo a un lado y la dejó pasar. Elena entró a su cuarto, puso el pestillo y se sentó en el catre con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. El bebé se movió. Ella puso la mano sobre el vientre y respiró despacio. Afuera el rancho estaba en silencio, pero era el silencio que viene antes de que algo se rompa o algo se construya. Y Elena todavía no sabía cuál de las dos cosas iba a pasar primero. Los días que siguieron fueron los más tensos que Elena había vivido desde que llegó al rancho. Tomás había cambiado, no de manera visible para todos, pero sí para ella. La evitaba en los momentos en que antes se cruzaba con ella sin buscarlo. Cuando coincidían en algún lugar, su mirada tenía algo cerrado, calculador. Ignacio también se había vuelto más distante, como si alguien le hubiera dicho que era mejor no estar demasiado cerca de Elena. Don Aurelio, en cambio, había empezado a hablar más con ella, no de manera ostentosa ni delante de todos. Eran conversaciones cortas, a veces de no más de 10 minutos, en las que le hacía preguntas sobre lo que ella había planteado y ella respondía con lo que sabía y también con lo que no sabía.
Elena no pretendía tener todas las respuestas, pero sí tenía claridad para ordenar los problemas y pensar en soluciones posibles. Y eso parecía valer más para el viejo que las certezas vacías. Una mañana don Aurelio le dijo que había mandado una carta a los prestamistas pidiendo una extensión del plazo, que no sabía si se la darían, pero que había decidido intentarlo antes de aceptar la venta. Elena asintió. Le dijo que había hecho bien. Don Aurelio la miró con una expresión que mezclaba algo parecido al orgullo con algo parecido a la melancolía. Le dijo que hacía mucho tiempo que nadie en ese rancho le hablaba con esa clase de honestidad, que la gente que lo rodeaba tendía a decirle lo que creían que quería escuchar. Elena le dijo que el problema con eso era que servía para el momento, pero no para el largo plazo. Don Aurelio se rió. Era una risa breve y seca, pero genuina. Era la primera vez que Elena lo veía reírse, y fue como ver abrirse una ventana en una habitación que siempre había estado cerrada. Con Rosa las cosas avanzaban a su propio ritmo, lento y firme como el crecimiento de las plantas. La niña había empezado a hablar más, no con todo el mundo. Principalmente con Elena. Le contaba cosas de su madre, retazos de memoria que guardaba con cuidado, como si supiera que eran frágiles y que había que manejarlos despacio. Le contaba que su madre le cantaba antes de dormir, que olía a lavanda, que le gustaba ver llover desde la ventana de la cocina. Elena escuchaba todo sin interrumpir. A veces le respondía contándole algo sobre Rodrigo, pequeñas cosas, como que él silbaba siempre la misma melodía sin darse cuenta, como que guardaba piedras de colores que encontraba en el camino, porque decía que cada una tenía su propia historia. Rosa escuchaba esas cosas con los ojos muy abiertos y luego se quedaba pensando en silencio, como si estuviera acomodando lo que había escuchado en algún lugar adentro de ella. Un día Rosa le preguntó si el bebé iba a llamarse como alguien. Elena le dijo que todavía no había decidido el nombre. Rosa pensó un momento y luego dijo con una seriedad absoluta que si era niña podía llamarse Camila porque era un nombre bonito. Elena le preguntó por qué le gustaba ese nombre. Rosa dijo que era el nombre de un personaje de un libro que su madre le leía. Elena sintió que algo se le apretaba en el pecho con suavidad. Le dijo que era un nombre muy bonito y que lo iba a tener en cuenta. Rosa sonrió. Era una sonrisa pequeña y tímida, pero completamente real. Era la sonrisa que tienen los niños cuando sienten que algo que dijeron importó. La respuesta de los prestamistas llegó 10 días después. Don Aurelio la recibió una mañana temprano y la leyó solo en la sala. Luego fue a buscar a Elena a la cocina. Tenía la carta en la mano y una expresión que ella no supo leer de inmediato. Le extendió la carta. Elena la leyó. Le daban la extensión, no la que don Aurelio había pedido completa. Le daban la mitad del tiempo. 4 meses en lugar de 8. Era menos de lo ideal, pero era algo. Era un margen. Don Aurelio le preguntó si con 4 meses era posible hacer lo que ella había sugerido. Elena lo pensó con honestidad. Le dijo que era difícil pero no imposible, que dependía de que todo saliera sin contratiempos, de que el trabajo se hiciera bien y a tiempo, y de que se pudiera conseguir los contactos para vender la lana y las conservas en mejores condiciones. Le dijo que no le podía prometer que funcionara, pero que valía la pena intentarlo. Don Aurelio asintió. Luego hizo algo que Elena no esperaba. Le preguntó si estaría dispuesta a encargarse de coordinar esa parte, no como empleada, sino como alguien con autoridad real para tomar decisiones sobre lo que se producía y cómo se vendía. Elena lo miró durante un momento. Le preguntó qué diría Tomás de eso. Don Aurelio le dijo que Tomás era su capataz para el trabajo del campo y que eso no iba a cambiar, pero que lo de las ventas y la producción era un área donde él necesitaba a alguien de confianza que pensara distinto. Elena dijo que sí. Lo dijo sin dudar demasiado, porque sabía que dudar demasiado era una forma de perder el tiempo que no tenía. Las semanas siguientes fueron intensas. Elena empezó a organizar la producción de conservas con Petra, que al principio fue resistente y luego fue encontrando en el proyecto algo que la entusiasmaba sin que quisiera admitirlo. Se contactó a través de don Aurelio con un comerciante del pueblo que tenía relaciones con mercados del sur para la lana. Supervisó con Ignacio y otro trabajador la preparación de la parcela para la siembra.
Tomás observaba todo con una atención que crecía despacio y en silencio, como el vapor dentro de una olla cerrada. Un día, cuando faltaban pocas semanas para que Elena diera a luz, Tomás fue a hablar con don Aurelio. Elena no estaba presente, pero Petra escuchó desde el pasillo y más tarde se lo contó con palabras cuidadosas. Tomás le había dicho al viejo que Elena era una extraña que había llegado sin nada y que estaba tomando el control del rancho aprovechándose de la confianza de un hombre viejo y solo. Don Aurelio lo había escuchado hasta el final. Luego le había dicho que él era el dueño del rancho y que las decisiones las tomaba él, que Elena no había tomado control de nada que él no hubiera decidido darle, y que si Tomás tenía un problema con eso, podían hablar de sus propias condiciones en el rancho. Tomás se había ido sin responder. Petra le contó todo esto a Elena esa noche, con una expresión que era casi de disculpa, como si se arrepintiera de haber tardado tanto en estar de su lado. Elena le dijo que no se preocupara, que las cosas se acomodan con el tiempo cuando uno hace su parte con honestidad. El bebé nació en el rancho 4 semanas después. Fue un parto que empezó de madrugada y terminó al amanecer. Petra estuvo con ella toda la noche, junto con una partera del pueblo, que don Aurelio había mandado buscar apenas empezaron los dolores. Rosa esperó afuera del cuarto, con los ojos grandes y las manos apretadas sobre el delantal, hasta que escuchó el primer llanto. Cuando Petra salió y le dijo que era una niña y que Elena estaba bien, Rosa cerró los ojos un segundo. Luego preguntó en voz muy bajita cómo se iba a llamar. Elena lo había decidido durante esa larga noche entre contracción y contracción, en los momentos de calma cuando el cuerpo descansaba y la mente viajaba. Cuando Petra le trajo a Rosa para que conociera a la bebé, Elena la miró a los ojos y le dijo el nombre. Camila. Rosa se quedó completamente quieta. Luego miró a la bebé en los brazos de Elena. Extendió un dedo con mucho cuidado y rozó la mejilla suave de la recién nacida. Y lloró. Lloró en silencio, sin hacer ruido, con las lágrimas cayendo despacio por su cara seria de niña que había aprendido a no llorar delante de nadie. Elena la dejó llorar. Le puso una mano en el hombro y la dejó estar. Don Aurelio entró al cuarto un rato después. Se quedó en el umbral mirando a Elena con la bebé y a Rosa, sentada al borde del catre. Tenía los ojos brillantes, aunque su cara no lo admitiera. Le dijo a Elena que había llegado un mensaje del comerciante del sur, que había interés real en la lana y en las conservas, que los números empezaban a moverse en la dirección correcta. Elena lo miró desde la cama, con la bebé dormida sobre su pecho y Rosa pegada a su lado. Le dijo que era una buena noticia. Don Aurelio asintió. Luego dijo algo más, en voz baja, casi para sí mismo, pero lo suficientemente alto, para que Elena lo escuchara. Dijo que el rancho no se iba a vender, que había decidido que no, que mientras hubiera personas como Elena en él, valía la pena seguir peleando por mantenerlo. Elena no respondió con palabras. Cerró los ojos un momento. Pensó en Rodrigo. Pensó en el camino de tierra que había recorrido, empujando la carreta con todo lo que le quedaba. Pensó en la tranquera cerrada y en el momento en que don Aurelio la había abierto, sin saber bien qué estaba dejando entrar. Afuera, las colinas estaban bañadas por la luz del amanecer. Las ovejas pastaban. Las gallinas caminaban sin rumbo entre la tierra seca. El rancho respiraba como siempre, con su ritmo propio y constante. Pero algo había cambiado dentro de él. Era difícil de precisar. Era el tipo de cambio que no se ve de golpe, sino que se siente, como cuando el aire de una habitación se vuelve más liviano sin que nadie haya abierto una ventana. Elena abrió los ojos, miró a Camila dormida sobre su pecho, miró a Rosa, que también se había quedado dormida apoyada en su hombro con la expresión más tranquila que Elena le había visto hasta entonces, y supo, con la claridad sencilla de las cosas que son verdaderas, que había llegado al lugar correcto en el momento correcto. No porque la vida hubiera sido justa con ella, no porque todo hubiera salido bien, sino porque había seguido caminando cuando era más fácil detenerse. Y a veces eso es suficiente. A veces eso es todo lo que hace falta.